Europa experimentaba una vigorosa revolución industrial que ya cumplía cerca de 40 años y la producción textil era la industria más beneficiada. Joseph-Marie Jacquard en Francia inventó un telar que usaba tarjetas perforadas para crear diversos diseños en las telas, estableciendo así el primer artefacto creado por el hombre capaz de seguir órdenes secuenciales con un fin único. Estas órdenes agrupadas es lo que hoy en día llamaríamos un programa o software. Sin embargo, es al matemático británico Charles Babbage a quien se le considera el padre de la informática, ya que en 1822 ideó una máquina netamente mecánica capaz de realizar cálculos matemáticos. A pesar de esto, dicha máquina no fue construida porque el gobierno británico pensaba que podría utilizarse para fines bélicos. Otras versiones afirman que fue debido a las múltiples limitaciones tecnológicas de la época. Las imágenes que vemos en pantalla corresponden a tan solo una parte de la máquina de Babbage que fue construida por el Museo de Ciencias de Londres en 1991 a partir de los diseños que Babbage dejó en vida. El mismo sistema de tarjetas perforadas que usó Jacquard en su telar es el que usaría Hermann Hollerith casi 80 años después para calcular el censo de los Estados Unidos en tan solo 3 años, tarea que antes se hacía manualmente y por lo general tomaba 9 años en completarse. El invento de Hollerith le ahorró al gobierno de los Estados Unidos cerca de $5 millones, equivalentes a unos 141 millones de dólares de hoy. Es Hermann Hollerith quien, junto con otros 4 socios, establecieran luego una compañía que más tarde se conocería con el nombre de IBM. ¿Le suena, verdad? A pesar de estos avances, estas máquinas desarrollaban cálculos muy específicos. Esto fue solucionado por el talentoso Alan Turing, quien, en 1936, ideara una máquina de cálculos universal, es decir, una máquina que sirviera para calcular cualquier cosa que fuera computable. El concepto central de los computadores modernos se basa en sus ideas. Turing lograría también apoyar al gobierno británico durante la Segunda Guerra Mundial para descifrar los mensajes cifrados de los nazis y así darles ventaja a los ingleses y al grupo de los aliados. Para esa época, la tecnología había empezado a dar pasos agigantados. El hombre ya tenía mejor dominio de la electricidad y la electrónica, y los procesos de manufactura avanzaban con el paso de los años, así que los adelantos en el campo de la informática empezaron a evidenciarse más seguido. En 1939, la hoy reconocida compañía Hewlett-Packard es fundada en un pequeño garaje de la ciudad de Palo Alto, en California. Años después, Microsoft, Apple, Dell y Google también empezarían en pequeños garajes hasta convertirse en grandes compañías. En 1941, Atanasoff y Clifford Berry diseñan una máquina que puede resolver 29 ecuaciones simultáneamente. Esto marca el momento cuando, por primera vez, un computador es capaz de almacenar datos en su memoria principal. Entre 1943 y 1944, 2 profesores de la Universidad de Pensilvania crearon el ENIAC, considerado como el abuelo de los computadores digitales, el cual ocupaba un área de 6 por 12 metros y usaba cerca de 18.000 tubos de vacío. En 1946, estos mismos profesores dejan la universidad y reciben dinero del gobierno para construir la UNIVAC, la primera computadora comercial para negocios y aplicaciones del gobierno. En 1947, los laboratorios Bell inventan el transistor al descubrir cómo hacer un interruptor eléctrico con materiales sólidos sin necesidad de vacío, marcando el inicio de una nueva era. En 1953, Grace Hopper desarrolla el primer lenguaje de programación que luego se conociera con el nombre de COBOL. En el mismo año, la IBM desarrolla el IBM 701 EDPM, que serviría para ayudar a las Naciones Unidas a llevar cuentas durante la Guerra de Corea. Un año después, aparecería otro lenguaje de programación conocido como Fortran, desarrollado por la IBM. En 1958, y gracias al desarrollo y avance del transistor, Jack Kilby y Robert Noyce presentan el circuito integrado, o mejor conocido como chip. Kilby fue galardonado en el año 2000 con el Premio Nobel en Física por este avance. En el año 64, Douglas Engelbart muestra el prototipo del computador moderno, con un mouse e interfaz gráfica. Esto marcaría el inicio de la transformación del computador de una máquina compleja especializada en cálculos hacia una tecnología más accesible al público general. En 1969, los laboratorios Bell producen el sistema operativo Unix, que ganó popularidad por ser utilizable a través de múltiples plataformas, permitiendo que se empleara en los servidores de grandes compañías y entidades gubernamentales. En 1970, la recién formada Intel presenta el Intel 1103, la primera memoria de acceso dinámico. En 1971, la IBM inventa el floppy disk o disquete, como se le conoce en español, permitiendo que se pudiera compartir información entre computadores. Xerox desarrolla en 1973 el protocolo Ethernet, que permitiría la interconexión de computadores y otros tipos de hardware. Entre 1974 y 1977 aparecen en escena algunos computadores que se hicieron populares como el Altair, el IBM 5100, el TRS-80 y el Commodore PET. En 1975, un par de expertos en la computación que se conocían desde niños ofrecen escribir programas de computador en el recién salido lenguaje BASIC para el exitoso modelo Altair 8080, el cual fue descrito como el primer minicomputador. Estos amigos de infancia, luego de su primer proyecto exitoso, decidirían formar su propia compañía, la cual llamaron Microsoft. Estamos hablando de Paul Allen y Bill Gates.